A lo largo de la historia, innumerables desapariciones han desconcertado y cautivado al mundo, dejando más preguntas que respuestas. Estas escalofriantes historias no solo despiertan nuestros miedos más profundos, sino que también encienden una curiosidad insaciable sobre los misterios que están más allá de nuestra comprensión. Desde figuras famosas hasta personas comunes, innumerables desapariciones han ocurrido de maneras que desafían la lógica, dejando preguntas inquietantes sin respuesta. Hoy exploraremos algunas de las desapariciones más desconcertantes, misterios que han inspirado relatos escalofriantes y que siguen atormentándonos. La pregunta persistente: ¿qué sucedió realmente? Si estas historias misteriosas te han cautivado, asegúrate de darle like, compartir y comentar cuál desaparición te intrigó más. No olvides suscribirte para no perderte ningún video emocionante. Vamos a desentrañar estos misterios juntos. La desaparición de Azaria Chamberlain es uno de los casos más trágicos y famosos en la historia de Australia. En agosto de 1980, Azaria, una bebé de 9 meses, estaba acampando con sus padres Lindy y Michael Chamberlain en Uluru, en el interior remoto de Australia. Mientras la familia montaba el campamento en el Parque Nacional, ocurrió un evento que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras Lindy preparaba la cena dentro de la tienda, escuchó un ruido y salió corriendo para descubrir que su bebé había desaparecido, supuestamente llevada por un dingo salvaje, un perro nativo de la zona. Al principio, la historia de Lindy y Michael despertó simpatía, pero con el tiempo comenzaron a surgir dudas sobre el relato de Lindy acerca de lo que realmente sucedió. El caso dio un giro oscuro cuando la policía inició una investigación exhaustiva, concluyendo finalmente que Lindy había asesinado a su hija. Afirmaron que la historia del dingo era una tapadera, sugiriendo que ella había fingido la muerte de Azaria para ocultar sus acciones. En 1982, Lindy fue condenada por asesinato y sentenciada a cadena perpetua. Sin embargo, a medida que surgieron contradicciones, creció la indignación pública, lo que llevó a una nueva investigación. En 1987, aparecieron nuevas pruebas, en especial un hallazgo crucial que apoyaba la teoría original que un dingo salvaje pudo haber llevado a Azaria. Esto condujo a la liberación de Lindy, y en 1992, la Corte Suprema de Australia anuló su condena, reconociendo los errores judiciales ocurridos. La desaparición de Jean Spangler parece sacada de una escena de una película noir, pero esta tragedia es muy real. En 1949, Jean, de 26 años, una aspirante a actriz y bailarina, luchaba por hacerse un nombre en Hollywood. Con pequeños papeles en películas y trabajo como modelo, la fama aún no había llegado a ella. Jean, madre soltera de su hija Christine, equilibraba sus sueños en Hollywood con la crianza de su niña. La noche del 7 de octubre de 1949, Jean le dijo a su cuñada que se iba a reunir con su exesposo para hablar sobre la manutención de su hija antes de dirigirse a un rodaje. 2 días después encontraron su bolso en Griffith Park con una nota misteriosa en su interior. La verdadera causa detrás de su desaparición sigue siendo un misterio, con algunos especulando que podría estar relacionada con un aborto ilegal, un problema común en esa época. Jimmy Hoffa, una de las personas desaparecidas más famosas de la historia moderna, se convirtió en un símbolo perdurable de misterio e intriga. La pregunta, ¿dónde está Jimmy Hoffa?, ha resonado en la cultura popular durante décadas, ya que su desaparición ha cautivado al público por años. Hoffa no era un hombre cualquiera. Fue una figura poderosa en el movimiento laboral, liderando la Hermandad Internacional de Teamsters y luchando ferozmente por los derechos y salarios de los trabajadores. Sin embargo, su influencia iba mucho más allá del sindicato, ya que se involucró profundamente en el peligroso mundo del poder político y el crimen organizado, donde la lealtad suele ser efímera. El 30 de julio de 1975, Hoffa se reunió con 2 miembros de la mafia en un restaurante en los suburbios de Detroit. Les dijo a su familia que pronto estaría en casa, pero nunca regresó. El FBI concluyó más tarde que Hoffa probablemente fue víctima de secuestro y asesinato, pero la parte más desconcertante del caso es que su cuerpo nunca fue encontrado.
A lo largo de los años han surgido teorías salvajes. Algunos afirman que el cuerpo de Hoffa fue enterrado bajo un enorme estadio cementado en los cimientos de un rascacielos o incluso arrojado al lago Michigan. Otros especulan que fue cremado sin dejar rastro. Su desaparición sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de Estados Unidos. Amelia Earhart encarnó una ambición intrépida en 1937. No solo pilotaba aviones, rompió barreras y se convirtió en un ícono con sus audaces sueños. Cuando anunció su plan de dar la vuelta al mundo en avión, la emoción era palpable. Pero el 2 de julio, mientras cruzaba el Pacífico con su navegante Fred Noonan, ocurrió el desastre. Se perdió el contacto por radio y sus últimas palabras fueron una declaración de que se estaba quedando sin combustible. Después de eso, desapareció sin dejar rastro. A pesar de extensos esfuerzos de búsqueda, nunca se encontró ningún resto del avión. Esto generó numerosas teorías desde que se estrelló en el océano hasta que sobrevivió en una isla desierta. Algunos incluso especularon que era una espía estadounidense o que fue capturada por Japón. Estos misterios siguen sin resolverse. Si te gusta el rock alternativo de los 90, probablemente hayas oído hablar de Richie Edwards, el guitarrista y letrista de Manic Street Preachers. La banda, conocida por sus letras crudas y poéticas y su sonido poderoso, alcanzó la fama en los 90. Pero el 1 de febrero de 1995, justo antes de su gira por Estados Unidos, Richie desapareció. La última vez que fue visto fue cuando salió temprano de un hotel en Londres. Más tarde, su coche fue encontrado abandonado cerca del Puente Sever, un lugar tristemente famoso por suicidios. Aquí es donde el misterio se profundiza. ¿Se quitó la vida o su desaparición fue una forma de escapar de las presiones de la fama? Algunos incluso especulan que aún está vivo escondido en lugares como India o las Islas Canarias. Oficialmente declarado muerto en 2008, el enigma de Richie Edwards continúa atormentando a sus fans. D.B. Cooper es una leyenda. No solo un nombre, sino un verdadero enigma. Este misterioso hombre ejecutó uno de los atracos más audaces de la historia, y lo más sorprendente es que desapareció sin dejar rastro. Así fue como sucedió el 24 de noviembre de 1971, justo antes de Acción de Gracias. Un hombre de unos 40 años, vestido con un traje elegante, abordó el vuelo 305 de Northwest Orient en Portland, Oregón, llevando un maletín y presentándose como Dan Cooper. Después del despegue, Cooper entregó a una asistente de vuelo una nota. Al principio ella pensó que era solo otro coqueteo, pero cuando él se inclinó y susurró, «Deberías leer esa nota, todo cambió». «Tengo una bomba». Con esas palabras, D.B. Cooper secuestró el avión exigiendo $200,000 en efectivo, 4 paracaídas y un camión cisterna para reabastecer el avión una vez que aterrizara en Seattle. Luego, Cooper ordenó a la tripulación despegar de nuevo con destino a la Ciudad de México. En algún lugar sobre los densos bosques del estado de Washington en plena noche, Cooper hizo lo impensable. Se colocó un paracaídas, agarró el dinero en efectivo y saltó del avión. Después de eso, desapareció sin dejar rastro. El FBI lanzó una de las mayores búsquedas humanas en la historia de Estados Unidos, pero no encontró nada. Años después se descubrió parte del dinero del rescate cerca del río Columbia, lo que solo profundizó el misterio. Sobrevivió al salto. Si es así, ¿a dónde fue? ¿Y quién era realmente? A lo largo de los años han surgido innumerables sospechosos y teorías salvajes, pero el enigma sigue sin resolverse. La desaparición de Madeleine McCann es uno de los misterios más infames y desgarradores de la historia moderna. El 3 de mayo de 2007, la familia McCann estaba de vacaciones en un resort en Praia da Luz, Portugal. Madeleine, de solo 3 años, estaba con sus padres y sus hermanos gemelos disfrutando de una escapada familiar. Lo que debería haber sido unas vacaciones relajantes se convirtió en una pesadilla inimaginable esa noche. Kate y Jerry McCann, los padres de Madeleine, habían salido a cenar con amigos a un restaurante cercano, a poca distancia de su apartamento. Revisaban a los niños regularmente, pero cuando Kate fue a verlos alrededor de las 10 de la noche,
Madeleine había desaparecido. La desaparición de Madeleine desató un frenesí mediático mundial y se convirtió en una de las investigaciones por persona desaparecida más grandes de la historia. Inicialmente la policía portuguesa centró su atención en la familia McCann, una teoría que les causó un profundo dolor y frustración. A medida que avanzaba la investigación, la atención se desplazó hacia la posibilidad de un secuestro. Testigos reportaron haber visto a un hombre llevando a un niño cerca del apartamento de la familia McCann esa noche, lo que dio credibilidad a la teoría de que Madeleine había sido raptada. La desaparición de Dorothy Arnold es uno de los casos más antiguos y desconcertantes en la historia de Estados Unidos. El 12 de diciembre de 1910, Dorothy, una mujer de 25 años de una familia adinerada de la ciudad de Nueva York, llevaba su vida habitual con sueños de convertirse en escritora, una ambición poco común para las mujeres de esa época. Esa mañana salió de la elegante casa de su familia en Manhattan para ir de compras y desapareció sin dejar rastro. Al principio todo parecía normal. Dorothy le había dicho a su madre que iba a comprar un vestido para una fiesta. Testigos confirmaron que visitó una librería, compró un libro de ensayos y pasó por una tienda de dulces. Después de eso, aparentemente desapareció en las calles de Nueva York. Su familia intentó mantener la desaparición en secreto para proteger su reputación, contratando a un investigador privado en lugar de contactar a la policía. Cuando las pistas no arrojaron resultados, finalmente contactaron a las autoridades, pero a pesar de extensas búsquedas, nunca se encontró evidencia concreta. Glenn Miller, un nombre sinónimo de la era Big Band de los años 30 y 40, fue una de las figuras más influyentes del jazz y el swing, rivalizando con leyendas como Duke Ellington y Benny Goodman. Su impacto en la música fue monumental, pero la parte más intrigante de su historia es el misterio que rodea su desaparición repentina. En un momento estaba en la cima de su carrera, liderando una de las orquestas más famosas del mundo. Al siguiente desapareció sin dejar rastro. Lo que hace su desaparición aún más inquietante es que no fue parte de una novela de espionaje, sino un evento real durante la Segunda Guerra Mundial. El 15 de diciembre de 1944, mientras servía como teniente coronel en la Fuerza Aérea del Ejército de los EE. Miller volaba sobre el Canal de la Mancha para actuar ante las tropas en París. Su avión, un Norseman Sky King, desapareció sin dejar rastro. A pesar de numerosas teorías, incluyendo las malas condiciones climáticas, nunca se encontraron restos ni escombros, dejando solo un silencio inquietante y uno de los misterios más duraderos en la historia de la música. La historia de los niños Soder es uno de los misterios sin resolver más escalofriantes, llena de dolor, preguntas sin respuesta y teorías interminables. Comenzó en la víspera de Navidad de 1945, cuando la familia Soder, una familia numerosa con 10 hijos, se preparaba para dormir en Fayetteville, Virginia Occidental. Los niños estaban emocionados por las fiestas y todo parecía normal, pero justo después de la medianoche un incendio estalló envolviendo su casa en llamas. George y Jenny, los padres, lograron escapar con 4 de sus hijos, pero 5 más, Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty, seguían arriba. George intentó desesperadamente regresar para salvarlos, pero cada intento fue misteriosamente bloqueado. Cuando el fuego finalmente se apagó, no se encontraron restos de los niños en las cenizas, ni huesos ni rastros. Expertos afirmaron más tarde que incluso en incendios muy intensos, los huesos no se desintegran por completo. Entonces, ¿dónde están los niños? La familia cree que el incendio no fue un accidente y que sus hijos fueron secuestrados. A lo largo de los años recibieron cartas extrañas y más tarde les enviaron una fotografía mostrando a uno de los niños desaparecidos, ahora ya adulto. Michael Rockefeller, hijo de una de las familias más ricas y poderosas del mundo, parecía tenerlo todo: dinero, fama y la oportunidad de vivir una vida de lujo. Podría haberse dedicado fácilmente a fiestas extravagantes y convertirse en una figura habitual en el centro de atención social. Pero esa vida no satisfacía sus pasiones más profundas. En la década de 1960, Rockefeller tomó una decisión que cambiaría su vida: convertirse en antropólogo.
Su amor por las culturas indígenas lo llevó a algunos de los rincones más remotos del planeta. En 1961, con solo 23 años, Michael emprendió una expedición memorable a Nueva Guinea. Acompañado por su compañera Renee Wassing, se sumergió en la región para documentar la vida del pueblo Asmat, conocido por sus intrincadas tallas de madera y su cultura guerrera. El 19 de noviembre ocurrió un desastre durante un paseo rutinario en canoa por el río Mama. La canoa volcó lanzando a ambos hombres al agua. Rennie logró nadar hasta la orilla, pero según su relato, Michael luchó en el agua antes de ser arrastrado por la corriente. Rennie afirmó luego que Michael intentó nadar hacia la orilla, pero no lo logró, y cuando cayó la noche ya no pudo saber nada de él. René regresó a su campamento base para alertar a sus guías, pero a pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda por parte de las autoridades holandesas y otros equipos de rescate, Michael Rockefeller nunca fue encontrado. Su desaparición sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia, transformándolo de heredero de una familia adinerada en una leyenda enigmática con su destino aún sin resolverse. La desaparición de Bison Dele, un talentoso jugador de baloncesto que jugó en equipos como Orlando Magic, Chicago Bulls, Detroit Pistons y Denver Nuggets, conmocionó al mundo. Conocido por sus impresionantes habilidades en la cancha y su personalidad libre y compleja, la desaparición de Bison en 2002 no fue el retiro pacífico que muchos esperaban, sino un evento trágico y misterioso que cautivó al público. En el verano de 2002, Bison, su novia Serena Carlin y su hermano Miles zarparon en un yate llamado Hakuna Matata, buscando una escapada tranquila de las presiones del deporte profesional. Lo que debía ser un descanso relajante pronto se convirtió en una devastadora experiencia. A finales de julio el yate estaba anclado en Tahití, pero cuando las autoridades llegaron no había rastro de Bison, Serena ni Miles. La única persona encontrada fue Miles, quien afirmó que algo había salido terriblemente mal mientras estaban en el mar. Según él, Serena murió por una sobredosis de drogas en el barco, y Bison se volvió violento, lo que llevó a una confrontación que terminó con la muerte de Bison. Miles luego dijo a las autoridades que se vio obligado a deshacerse del cuerpo de Bison en el mar, lo que profundizó aún más el misterio. La trágica desaparición de Bison Dele ha generado más preguntas que respuestas, con sospechas y teorías que aún giran en torno a los acontecimientos de ese fatídico verano. Sean Flynn, hijo de la leyenda de Hollywood. Errol Flynn fue un talentoso periodista y fotoperiodista reconocido por su cobertura de la Guerra de Vietnam en las décadas de 1960 y 1970. Se sentía atraído por las zonas de guerra, no solo como reportero, sino como alguien profundamente conectado con las historias que allí se desarrollaban. En abril de 1970, mientras cubría la guerra en Camboya, Sean Flynn y su colega el fotógrafo Dana Stone fueron capturados por soldados del Khmer Rouge. Viajaban en una motocicleta cuando un grupo armado los detuvo. Las últimas fotos conocidas muestran que estaban vivos cuando fueron capturados, pero nunca más se les volvió a ver. Las circunstancias de su desaparición siguen siendo un misterio. A pesar de numerosos informes y rumores a lo largo de los años, no ha surgido evidencia concreta sobre su destino. Algunos creen que fueron asesinados inmediatamente después de la captura, mientras que otros especulan que fueron encarcelados durante años, posiblemente viviendo bajo nuevas identidades. La colonia perdida de Roanoke sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes de la historia. En 1590, cuando John White, gobernador de la colonia de Roanoke, finalmente regresó de Inglaterra después de una larga demora, encontró el asentamiento completamente abandonado. Las casas estaban deshabitadas, las cosechas desaparecidas y no había señales de lucha o violencia. La única pista que quedó fue la palabra Croatoan, tallada en un poste del fuerte. Inicialmente White pensó que los colonos podrían haberse trasladado a la isla Croatoan, donde vivía una tribu nativa americana. Sin embargo, su búsqueda allí no arrojó nada, no encontraron cuerpos ni señales de habitación, ni otras pistas, casi como si toda la población hubiera desaparecido sin dejar rastro.
Lo que hizo esto aún más extraño fue que antes de partir, White había acordado con los colonos una señal para indicar si se habían mudado. Se suponía que debían tallar algo para mostrar que lo habían hecho pacíficamente. La ausencia de una cruz junto con la misteriosa palabra Croatoan dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué significaba y a dónde fueron los colonos? La desaparición de Connie Converse en 1974 sigue siendo un misterio inquietante que ha cautivado tanto a los fans de la música como a los entusiastas del crimen real. Cantautora en las décadas de 1950 y 1960, Connie fue frecuentemente comparada con Bob Dylan por sus letras introspectivas y poéticas. A pesar de su talento, nunca alcanzó la fama que merecía y a principios de los años 70 su carrera musical había llegado a su fin. En agosto de 1974, Connie dejó una carta para su familia declarando que desaparecería para comenzar una nueva vida y que no quería ser encontrada. Empacó sus pertenencias, se alejó en coche de su hogar en Nueva Jersey y nunca más se la volvió a ver. Más tarde se encontró su coche abandonado, pero a Connie nunca se la volvió a encontrar. No hubo señales de violencia ni de lucha, lo que llevó a algunos a creer que simplemente desapareció para escapar de su vida y comenzar de nuevo cortando intencionadamente los lazos con el mundo. Otros especulan que la depresión o problemas de salud mental pudieron influir en su decisión de desaparecer. Hasta el día de hoy no hay una explicación definitiva para la desaparición de Connie y su música sigue siendo inquietantemente poco valorada. La desaparición de Harold Holt en 1967 sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes de Australia. Holt, quien era el primer ministro en ese momento, era un líder carismático e influyente que había estado en el cargo desde 1966. Su repentina desaparición mientras nadaba en Cheviot Beach, Victoria, desató una avalancha de teorías y especulaciones. El 17 de diciembre de 1967, a pesar de las advertencias sobre las peligrosas condiciones del mar, Holt decidió nadar. Sus acompañantes, incluyendo a su secretario privado, lo esperaban en la orilla, pero él nunca regresó. Se encontraron su ropa y pertenencias en la playa, y de inmediato se lanzó una enorme búsqueda que involucró al ejército y a la guardia costera. A pesar de los esfuerzos extensos, nunca se encontró rastro del cuerpo de Holt. Una de las teorías más plausibles es que Holt, un nadador fuerte, fue atrapado por una corriente de resaca y se ahogó. Sin embargo, otras teorías han surgido a lo largo de los años. Algunos creen que Holt fue víctima de un asesinato político, mientras que otros especulan que pudo haber fingido su propia muerte para escapar de la vida pública. La desaparición de Lars Mittank en 2014 es uno de los casos más extraños en la memoria reciente. El alemán de 28 años estaba de vacaciones en Bulgaria con amigos cuando las cosas tomaron un giro extraño tras un desacuerdo con sus compañeros y un encuentro extraño en una clínica local. Lars fue al médico por una infección de oído y le recetaron antibióticos, pero algo pareció desencadenar un cambio drástico en él. Comenzó a mostrar signos de paranoia, diciendo a sus amigos que sentía que alguien lo estaba siguiendo. El día que desapareció, Lars estaba en Varna. Imágenes de vigilancia del aeropuerto lo mostraron actuando con una paranoia inusual, mirando por encima del hombro, caminando de un lado a otro y luego saliendo corriendo del terminal. Huyó hacia el bosque cercano donde desapareció. A pesar de una gran operación de búsqueda, no se encontró rastro de él. Algunas teorías sugieren que tuvo una reacción a los antibióticos o sufrió un colapso nervioso, mientras que otros especulan que pudo haber ocurrido algo más siniestro como un secuestro. Su caso sigue sin resolverse y el extraño comportamiento que llevó a su desaparición continúa intrigando y desconcertando. Lo que realmente le pasó sigue siendo un misterio sin resolver y tal vez nunca se responda. La desaparición de Jim Sullivan en 1975 es uno de los casos más misteriosos en el mundo de la música. Talentoso músico, Sullivan lanzó el álbum UFO, que combinaba folk y rock y recibió críticas positivas. Sin embargo, su repentina desaparición en marzo de 1975 conmocionó a todos.
Sullivan había estado viajando por el país con la esperanza de entrar en la escena musical de Los Ángeles. Le dijo a su familia que se reuniría con un contacto en la ciudad, pero su auto fue encontrado abandonado en el desierto de Nuevo México, lo que llevó a un giro extraño de los acontecimientos. El coche fue hallado con las llaves todavía en el encendido y su guitarra dentro estacionado en una carretera remota, sin señales de lucha. Sullivan supuestamente había mencionado experiencias extrañas, incluyendo haber visto un ovni en el desierto. Algunos creen que pudo haber encontrado algo siniestro, posiblemente relacionado con su carrera musical o problemas personales, mientras que otros piensan que pudo haber estado mentalmente inestable y vagado por el desierto sucumbiendo a las duras condiciones. A pesar de una búsqueda extensa, Sullivan nunca fue encontrado y el misterio de su desaparición sigue sin resolverse. El caso de Bobby Dunbar es uno de los secuestros infantiles más escalofriantes en la historia de Estados Unidos, envuelto en misterio y que plantea más preguntas que respuestas. Bobby, un niño de 4 años de Luisiana, desapareció en 1912 mientras estaba de vacaciones con su familia. Sus padres Percy y Lila Dunbar estaban cerca del lago Sway cuando Bobby desapareció. A pesar de una búsqueda extensa, el niño nunca fue encontrado. 8 meses después, un hombre llamado William Walters fue arrestado en Mississippi tras ser sorprendido con un niño que se parecía a Bobby. Walters afirmó que el niño era un hijo que había adoptado después de encontrarlo abandonado en el bosque. Sin embargo, cuando los padres de Bobby fueron llamados para identificarlo, reconocieron de inmediato al niño como su hijo y este les fue devuelto. Años más tarde comenzaron a surgir dudas sobre la verdadera identidad de Bobby. Una mujer llamada Julia Anderson apareció afirmando que el niño que los Dunbar habían acogido era en realidad su hijo biológico Charles, quien había sido secuestrado de ella. Siguió una larga batalla legal, pero finalmente se le concedió la custodia a los Dunbar, quienes creían que el niño era su hijo. Ambrose Bierce fue un renombrado escritor, periodista y satírico famoso por su aguda inteligencia y observaciones precisas. Es mejor conocido por obras como El Diccionario del Diablo y Un suceso en el puente Owl Creek, así como por sus reportajes sobre la Guerra Civil Americana. Sin embargo, en los últimos años de su vida, Bierce se volvió cada vez más desencantado con el mundo. En 1913, a los 71 años, partió hacia México para presenciar de primera mano la Revolución Mexicana, con la esperanza de documentar el conflicto. Dejó su hogar en Washington, D.C. y viajó a la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. La última carta de Bierce a sus amigos en Estados Unidos estaba llena de mensajes crípticos mencionando que se dirigía a las líneas del frente de la Revolución. Después de eso, nadie volvió a saber de él. Han surgido varias teorías para explicar su desaparición. Algunos creen que murió en México durante los combates o a causa de las duras condiciones de la revolución. Otros especulan que desapareció intencionalmente para terminar su vida en sus propios términos, reflejando sus puntos de vista cínicos sobre la existencia. Otra teoría sugiere que Bierce fue capturado por rebeldes o soldados mexicanos, dejando su destino como un trágico misterio. Al haber explorado algunas de las desapariciones más escalofriantes y misteriosas de la historia, está claro que ciertas preguntas siguen sin respuesta. Estas historias continúan cautivando nuestra imaginación, dejándonos preguntándonos qué realmente ocurrió y por qué estas personas desaparecieron sin dejar rastro. Aunque tal vez nunca tengamos todas las respuestas, la búsqueda de estos misterios nos mantiene en la constante búsqueda de verdades que podrían permanecer siempre esquivas. Si disfrutaste este viaje hacia lo desconocido, asegúrate de darle like, compartir y dejar tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias cautivadoras. Hasta la próxima, sigamos buscando las respuestas a los mayores misterios del mundo.